Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Hoy tenemos el placer y el honor de tener en nuestro espacio a Federico Rojas, el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Muchísimas gracias, Federico, por tu amabilidad de recibirnos. No, Jesús, muchísimas gracias a ti y por supuesto también agradecerte por ese esfuerzo tremendo que haces día a día de llevar contenido de calidad, de importancia, de relevancia, siguiendo por supuesto al béisbol venezolano. Lo primero que te tengo que preguntar, Federico, es ¿cómo es la pronunciación de tu segundo apellido? Para no equivocarme, yo no sé si es Sabolotnik, tú mismo me dirás. Sí, la I y la J termina siendo como una especie de CH, ¿no? Okay. Al final, entonces queda como Sabolotnik. Esa es la manera como más simple de darle la lectura a eso. Cuando lo voy a entrevistar se lo pregunto porque yo creía que era así. De hecho, cuando fuiste nombrado el gerente deportivo, busqué varias veces por Google el traductor y tal para cómo era la pronunciación, pero dije, cuando lo entreviste se lo pregunto en directo para que no haya ningún tipo de duda. Y tú sabes que mucha gente pregunta eso, lo de la pronunciación. Y hay pocos que me han preguntado el por qué uso el segundo apellido. Y tiene que ver mucho con mi otro colega, con Federico Rojas Martínez. Transmitíamos en Sport Plus NBA en su momento. Y estaba Federico Rojas de narrador y yo de comentarista. Y no podía ser Federico Rojas los dos al mismo tiempo. Entonces, él ya estaba ahí, yo era el que estaba llegando y tenía que darle uso también al apellido. También un reconocimiento a la parte materna, ¿no? En ese sentido. Pero tuvo que ver un poco con eso. Además que bueno, el Sabolotnik sin duda alguna es característico. Eso va a quedar marcado porque casi nadie tiene ese apellido. Entonces, tienes tu propia marca personal ahí. Exactamente. Federico, bueno, ya ha pasado un tiempo desde que fuiste nombrado gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Se te ha visto muy activo tanto en las redes informando como también en lo que es importante al final, en los terrenos de juego. ¿Qué nos puedes decir desde que fuiste nombrado gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes hasta este momento? ¿Qué tanto has podido avanzar? ¿Cómo te sientes en el cargo? ¿Cómo ves la estructura del equipo para el futuro? Bueno, Jesús, realmente hemos avanzado bastante, aunque a veces uno como que quisiera tener ya todo cubierto, pero esto básicamente es un maratón, hay que ir paso a paso, no podemos simplemente agobiarnos porque el béisbol tiene sus particularidades, ¿no? Que tienes que respetar los tiempos, tienes que también respetar, por supuesto, aquellos que están en sistemas de MLB en los que puedes establecer ciertas negociaciones a partir de una determinada fecha. Entonces son cosas que, por supuesto, puedes ir avanzando en cuanto a acercamiento personal, más no en negociaciones. Pero ya sí se vislumbra ciertos elementos donde tenemos carencias, donde tenemos que enfocarnos, qué tenemos que mejorar, pero sobre todo el factor de comunicación. Eso es algo que abordamos todos los días. Yo dije desde el primer día que la intención era hablar con todos, reunirnos con todos. Estamos en camino a eso. Te puedo decir que entre llamadas telefónicas, reuniones presenciales, te puedo decir que vamos a un 65% aproximadamente de lo que es los peloteros vinculados a Magallanes, ¿no? Y siempre hago esa salvedad de vinculados a Magallanes porque creo que de alguna manera todos estamos como prestados un ratico por persona, no solamente en lo que fue los Spring Training. La semana pasada justamente aprovechamos estando en la zona de Georgia y fuimos a Gwinnett, vimos allí a Carlos Rodríguez, está por supuesto también. Ese día no lanzó José Suárez, pero de alguna manera uno va teniendo, porque esto es una zona del sur en el que hay muchos estadios cercanos de ligas menores y eso por supuesto también permite ver muchos elementos de jugadores que de alguna manera están vinculados con el Magallanes y que por supuesto tenemos en local. Me decías que bueno, estos primeros meses también sirven para identificar falencias. Desde que estás en el cargo, ¿cuál es la principal falencia que puedes percibir del equipo? Mira, yo creo que percibir una en específico, decirte, mira, este aspecto es el que está muy por encima de todo, creo que sería obviar otras cosas que quizás no dieron resultado. Y es allí donde me trasladaría un poco. No es para nada un secreto que, bueno, las ausencias que se tuvieron en la parte final de la temporada terminó afectando, por supuesto, en lo deportivo. Y obviamente esas son las circunstancias que rodean. Entonces, una de las cosas que estamos buscando es tratar de el plan establecido para toda la temporada nos afecte lo menos posible en esa parte final. Es una de las cosas que estamos buscando
que por supuesto no nos traiga consecuencias a posteriori. Y en cuanto al tema de la importación, que evidentemente estamos todavía en una etapa temprana, hemos avanzado en algunos casos, en conversaciones y todo ello, pero que todavía debemos aguardar, sobre todo con aquellos jugadores que, como bien te digo, están también en el sistema de MLB. Nosotros queremos que esos importados sean el complemento de una base criolla que hoy en día, y lo que se venía ya estando con la organización, es de mucha calidad. Y eso hay que resaltarlo, porque muchas veces nada más nos quedamos con el resultado final de lo que ocurrió la temporada pasada, la temporada antepasada, pero el talento, y bueno, fíjate, tú has hecho programas relacionados con los prospectos de cada una de las organizaciones, y creo que una de las cosas que te complicó fue condensar ese top 5 del talento que hay en las granjas de Magallanes. No había cama para tanta gente, como dice la canción. Exactamente, y eso es parte de lo que va a ocurrir también en la temporada, porque más allá de que hayan un número de jugadores, que yo siempre he hablado de ese número de 288, ya va por 287 después de ese cambio que hicimos con Tigres, evidentemente no puedes contar con ese número de pelotas, eso está claro, pero el número que esté rondando alrededor de los 60 más o menos, que ha sido por lo menos el número que se tuvo el año pasado, como cercano alrededor de esa media, siempre van a haber un montón de que no va a poder espacio para todos ellos, pero obviamente entendiendo las vicisitudes, las limitaciones, los elementos que están relacionados con aquellos que están en sí. Además que como tú mencionas, ¿cómo haces como gerente deportivo? Porque cuando tú eres gerente de Grandes Ligas, además de tener un amplio abanico de opciones, no es solo eso, sino que tienes las ligas menores para distribuir el talento. En Venezuela no, tienes 287 peloteros que quieren jugar los 287. Bueno, vamos a excluir un poco los Grandes Ligas que por temas de sus relaciones personales y familiares, quizás no todos quieren estar desde el primer día, pero mínimo estaríamos hablando de 220, 240 peloteros que quieren estar desde el día 1. ¿Cómo haces para, en una organización, tener a todo el mundo feliz? Es un reto, y esa es parte de las comunicaciones que nosotros podamos establecer con cada uno de ellos, ¿no? Hay algunos jugadores que no están dentro del sistema de MLB y que tienen mucho peso y mucha valía dentro de la institución, y que seguramente van a ser piezas importantes para nosotros en la próxima campaña, pero no podemos dejar que esas situaciones del que no haya espacio no quiere decir que no sea relevante para la organización. Y algo que Jesús he buscado recalcar es que nosotros tenemos que sentirnos identificados con lo que es el Magallanes. Magallanes es una organización que tiene demasiado prestigio, relevancia, historia, y nosotros tenemos que hacer sentir a aquel que está con la organización que se haga sentir orgulloso de ser magallanero. Eso para nosotros es clave, y es una de las cosas que yo siempre he buscado con las organizaciones que he trabajado. Con Trotamundos tuve, digamos, ese reto en el año 17, cuando asumí la gerencia deportiva, y es que había una especie de, no voy a decir que un desapego total de los jugadores, porque realmente hay un grupo de profesionales muy importantes, pero faltaba un poquito ese spark, ¿no? Faltaba esa chispa que tú necesitas de estar comprometido. Con Carabobo en el fútbol promovimos hacia ello, y con Magallanes queremos hacerlo. Hay un sentimiento muy grande de la mayoría de los jugadores que pertenecen a la institución y que se hacen sentir. E incluso los que han llegado recientemente también tienen esa vinculación y la querencia por el equipo. Entonces, esos aspectos tenemos que ser sólidos, tenemos que darle fuerza. A mí siempre me ha parecido que eso es algo de relevancia, y uno se tiene que sentir, más allá del trabajo, más allá de que por supuesto esto lleva el pan para la casa para muchos, también es sentirte de que estás yendo a un sitio en el que quieres estar. Y eso es una de las cosas que por supuesto siempre vamos a estar promoviendo nosotros. Federico, cuando ustedes nombraron a Eduardo Pérez como manager del equipo, a mí la sensación desde afuera que me daba es que Eduardo había hecho cosas suficientemente bien como para repetir, pero que quizás él no tenía como prioridad repetir con Magallanes. De hecho, él habló con los colegas del Infield Podcast, Carlos Balmores Rodríguez, Freddy Cherza y Efraín Sabarce, y les dijo que en su mente no estaba repetir, pero que cuando tú te acercaste junto con Héctor Arias y el proyecto que le presentaron, se entusiasmó, pudo poner en orden algunas cosas familiares y tomar el reto con Magallanes. ¿Cómo le presentaste tú ese proyecto a Eduardo Pérez para alguien que no tenía interés en repetir, haya tomado la opción de seguir con la nave? Mira, una de las cosas porque todo lo que dijo Eduardo en esa entrevista fue tal cual. Y eso habla precisamente del profesionalismo que tiene Eddie, de su capacidad de ser sincero
y eso daba mucha valoración. Cuando nosotros encarábamos las primeras semanas, ya al haber sido nombrado como gerente deportivo, Eduardo siempre estuvo como primero en el orden. Y él sí nos había pedido ese tiempo, ese margen para, digamos, establecer una dinámica, y ciertamente él no estaba tan dado inicialmente a la idea. Respondiendo un poco a la pregunta tuya, porque decirte que hay un formato estricto de que este es el proyecto, de que cada paso se va a seguir así, no es de tal manera. Pero el proyecto, ¿cómo se va presentando? Bueno, evidentemente tener una comunicación muy abierta entre todas las partes, que no estamos diciendo de que eso haya sido un problema del año pasado, no es algo que nos atañe, pero que la labor que vayamos a efectuar en cada uno de los pasos, siempre vamos a estar en comunicación. Yo con Eduardo hablo por lo menos 2 o 3 veces por semana, e incluso personalmente nos vimos hace unos días en el Truist Park. Cosas de tener esa comunicación creo que fue una de las partes claves, ¿no? Saber también la radiografía que él daba, qué elementos hay que atacar, y creo que por allí fue un factor que él le dio también entrar en una zona de confort. Nosotros también estábamos un poco atentos a lo que era el tema de su factor salud, que es algo que por supuesto también nos comprometemos para apoyarlo. No es que esté grave, pero evidentemente tenemos que cuidar a todos los que están con nosotros. Y cuando hablamos de lo que era algunos ajustes que teníamos que hacer en el cuerpo técnico, eso creo que también a él le pareció de buena forma, y a nosotros, aparte, nos gustó mucho la capacidad que tiene él, primero de su liderazgo, y la otra de poder generar y darle opciones de trabajo a todos los que están en el cuerpo técnico. Que no sea simplemente una figura jerárquica y que se lleve todos los méritos, sino que cada quien tiene que establecer su rol. Y eso es parte también de lo que nosotros promovemos. Yo creo que ahí compaginamos de buena forma. Ciertamente tuvimos aquella primera reunión, digamos, presencial en Northport a finales de marzo, 20 de marzo, si mal no me falla la memoria, creo que fue la reunión. Y allí creo que cambió un poco la perspectiva. Y después, a los días nos reunimos en Arizona y terminamos de concretar todo de muy buena forma. Y bueno, creo que es parte de ese hecho dentro del proyecto de querer tener un equipo para competir lo más alto posible, de tener una importación que pueda aportar, y que también, por supuesto, podamos tener o reunir el mayor talento posible vinculado a la organización. Que íbamos a hacer ese esfuerzo, que íbamos, por supuesto, a escuchar. El caso de José Suárez, viene una recomendación de alguna manera de él cuando hacen la transacción de Ian Anderson en su momento a Los Angels, y de Los Angels llega José Suárez. Nosotros estamos para escuchar. Hay muchas cosas que evidentemente uno puede tener su punto de vista, pero mientras más podamos escuchar, podemos tener una mejor toma de decisiones, y después, en base a eso, vamos avanzando hacia el camino que queremos. Federico, te tengo que preguntar por algo que en cada video que hago de Magallanes me preguntan los fanáticos. Es un tema repetitivo, es un nombre que está constantemente en el pensamiento de los fanáticos de Magallanes. Pablo Sandoval, ¿hay The Last Dance o no? Yo recuerdo que tú, en una de las primeras entrevistas que diste a los medios de comunicación, decías que ya habías conversado con él y que él había mostrado al menos disposición, que eso tenía. ¿Has vuelto a conversar con él desde aquel momento hasta ahora y saber si se ha podido avanzar un poco más en ese tema? Sí, hace un par de semanas, hace 2 viernes conversamos. Pablo está muy entusiasmado con el equipo, está muy contento, por supuesto, también con el retorno de figuras importantes en su momento, como el caso de Mario Lizón, el caso de Andy Chávez. Él tiene ese entusiasmo. No te puedo decir que está al 100% porque no hemos firmado contrato, ¿no? Pero sí mantiene su disposición. Él está teniendo actividad en este momento en Liga Independiente, también tiene algunos compromisos con los Gigantes de San Francisco, pero él quiere estar. No va a estar desde el primer día, eso sí me pidió de alguna manera, pero sí quiere estar, quiere, por supuesto, ser de ese apoyo dentro de la organización. Creo que está muy entusiasmado y sabemos el valor que tiene. Pablo, si quiere que este sea su last dance, lo puede tener. Si él quiere que sea el año que viene, lo puede tener. Yo creo que, y es una de las cosas que hemos buscado con cada uno de los miembros que estén vinculados con la organización, que las puertas están abiertas. Las puertas tienen que estar abiertas para todo aquel que esté vinculado a la organización.
Gente nos ha preguntado por Elvis Andrus. No hemos podido tener un acercamiento con Elvis. Las puertas evidentemente siguen abiertas. Sabemos que es alguien que se entregó muchísimo con la organización y así con todo. Complejo. Asia es un mercado muy complejo. Los temas contractuales, evidentemente que limitan mucho a los peloteros. Y hay dos lanzadores de Magallanes que tienen, además de muy buen nivel allá, siempre se han mostrado abiertos a participar con el equipo. ¿Has podido conversar con Emanuel de Jesús y Nivaldo Rodríguez? Sí, con ambos he tenido conversaciones. El caso de Emanuel de Jesús, él evidentemente tiene sus ganas, sus deseos de participar con el equipo. Como tú bien mencionas, ¿no? El tema del mercado asiático es muy incierto, ¿no? Hay que todavía aguardar un poquito, pero Emanuel es alguien que realmente tiene mucha identificación con la organización y que evidentemente quisiera sumarse. El caso de Nivaldo, también hemos tenido conversaciones con él. Nivaldo también obviamente su foco está ya en lo que es el mercado asiático, entonces aún tenemos que tener un poco de cautela con ello. Con Henderson Franco hemos hablado y la realidad que, bueno, el tema del uso horario no hemos podido coordinar para tener una llamada, pero hemos intercambiado muchas veces mensajes y bueno, entre una cosa y otra no se ha podido dar, pero todos entran en ese mismo renglón. Realmente es un mercado que tiene sus particularidades y que a la Winter League termina teniendo sus incidencias, pero sin duda alguna son peloteros de muchísima calidad, y así como hemos hablado con el mercado asiático, también hemos hablado con aquellos que hacen vida Liga Independiente en el béisbol mexicano. De hecho, ya tenemos pautado de alguna manera hacia mediados de julio lo que sea nuestra visita para México. Estamos combinando cuál sea la serie que mejor nos corresponda para optimizar, por supuesto, el tiempo y poder tener la mayor conexión con los peloteros venezolanos que están vinculados al Magallanes y que hacen vida en el béisbol mexicano. Asia quisiéramos ir, pero realmente no sé si los tiempos, las actividades, las cosas que tenemos actualmente, porque evidentemente también tenemos nuestras labores acá. Ahora me sumé también, porque uno tiene que actualizarse, ¿no? Entonces, empecé recientemente un máster también, y bueno, todas esas cositas demandan un poco de tiempo, pero sin duda alguna, eso quisiéramos poder tener ese acercamiento. No creo que podamos tener el de Asia este año, pero sabemos que es algo, sobre todo para hacer un poco de face, ¿no? Que no sea nada más el hecho de hablar con alguien, con las organizaciones tanto de Corea, de Japón y de Taiwán, nada más en el momento que nos necesiten, ¿no? Sino que de alguna manera ellos también sepan de qué se trata. Hay algunos que conocimos recientemente en lo que fue Winter Meeting del año pasado y del año antepasado, pero evidentemente ellos tienen que cuidar sus inversiones. Y eso es parte de... Por eso es que cuando hablamos siempre de estar prestados de alguna manera, a eso se refiere. Y no es criticable. La vida del pelotero es muy efímera y tienen que aprovechar el mayor tiempo posible para producir, y los grandes mercados, por supuesto, apuntan a ello. Y uno tiene que ser claro en eso, ¿no? Evidentemente es algo diferente a lo que uno puede estar acostumbrado en otros deportes en los que hemos trabajado. Federico, no sé si ya ese, vamos a decirlo de esta forma, virus del clásico ha entrado en algunos peloteros Grandes Ligas de los Navegantes del Magallanes. Tú mencionabas que después de la gira que hicieron por Sprint Training, por algunos motivos de agenda, no pudieron encontrarse ni con José Altuve ni con Luis Arraez. Te hago preguntas en general sobre los Grandes Ligas, Antonio Senzatela, Eduardo Rodríguez, Francisco Álvarez, y efectivamente sobre estos dos y todo el compendio de Grandes Ligas Magallaneros. ¿Hay alguno que te haya dicho en la conversación, mira, este año hay clásico, yo a principios de diciembre estoy allá, búscame espacio para mi familia y para mí? ¿Has tenido algún tipo de conversación así con alguno de ellos? Mira, es que muchos de ellos tienen ese deseo de participar. Obviamente es demasiado pronto, ¿no? Es realmente temprano para tener una certeza de todos esos casos. Pero ciertamente, tú hablabas lo de José, no nos pudimos reunir, sí tuvimos un intercambio de mensajes, conversamos muy gratamente, de una manera muy corta, pero bueno, también los sprint training son muy abrumadores y hay mucha actividad para los peloteros, y evidentemente eso es algo que
que lo entendemos claramente. Con el transcurrir de la temporada, y como bien te decía previamente, las puertas están abiertas para el que desee unirse a Magallanes. Y si es el caso de Altuve, de Arraez, que Arraez conversamos sí en persona en Arizona muy brevemente, también era su último día en Arizona. No estuvimos previamente porque es que los tiempos no nos dieron. El nombramiento en el cargo se dio casi a mediados de marzo e inmediatamente nos fuimos moviendo para hacer las gestiones y estar lo más óptimo posible en ese cierre del sprint training. Por razones de logística fuimos a Florida primero, por reuniones ya establecidas con diferentes organizaciones y peloteros, y después ya nos tocó la parte final en Arizona, en donde las distancias son un poco más cercanas entre estadio y estadio, pero ya también muchos de los equipos estaban culminando sus labores. Pues entonces, lamentablemente no pudimos vernos en ese momento a plenitud, pero evidentemente sí vamos a aprovechar toda esa dinámica para vernos en el transcurso de la temporada. Entonces eso es clave dejar claro que las puertas están abiertas para todos ellos. Con Antonio Sensatela nos reunimos, nos tomamos un café, conocimos a su familia, es un magallanero empedernido, quiere estar, pero también viene, por supuesto, de todas estas cosas de lesiones recientes, pero él ha mostrado su deseo. Con Eduardo conversamos, Rodríguez, no pudimos vernos, está teniendo rendimiento como siempre un luchador, un batallador, y si Eduardo también puede sumarse, quiere estar, las puertas están completamente abiertas. José Ruiz también tuvimos y él tiene ese deseo, pero entendemos claramente que el deseo se puede solidificar ya pasando los meses. Ahorita en junio quizás es todavía muy pronto para tener una respuesta a plenitud. Y eso ha sido la constante con cada uno de ellos, con Wilmer Flores, el Catire, el mayor también. Hemos conversado brevemente con De Jesús, con Wilmer. Nos reunimos personalmente en Lakeland, estaba todavía en ese momento en su proceso de recuperación, y sabemos que son pilares dentro de la organización. Oswald Peraza, si nos reunimos, tiene su deseo también de estar, hablando por supuesto de esos casos de grandes ligas, pero mayormente, Jesús, te puedo decir que sobre el 90% de los que hemos conversado tienen ese deseo de estar. Y aquellos que todavía están quizás muy jóvenes o que tengan limitaciones o no puedan tener claramente que puedan estar, la idea, por supuesto, es que si quieren estar en José Bernardo Pérez y que tengamos algún trabajo mancomunado, ¿no?, con la organización a la que pertenezca, y si la organización lo concede, las puertas, por supuesto, también van a estar abiertas, no solamente para el hecho de que puedan participar, sino para que ellos también se sientan a gusto, que de alguna manera están, por decirlo de alguna manera, en buenas manos. Federico, tú no eres el manager de Magallanes, tú simplemente eres el gerente deportivo que le coloca las piezas al manager y él es el que en definitiva toma la decisión. Pero en el croquis, en el organigrama, por así decirlo, en el mapa mental de qué posición puede tener cada pelotero de Magallanes, ¿tú ves a Felipe Rivero como el cerrador de Magallanes en el próximo lustro, o al menos en las próximas 2-3 campañas, o crees que eso siempre será única y exclusiva decisión del manager? Mira, es que el béisbol y el deporte en sí también pasa mucho por las etapas en las que cada uno esté. Felipe es uno de los mejores brazos que tenemos y es competidor, y así como Felipe tenemos un núcleo importantísimo, y que probablemente este año también vayamos a sumar a otros elementos que quizás recientemente no se han montado en la nave, ¿no? Kervin Castro, que viene haciendo una muy buena labor, también con él nos reunimos. Anthony Vizcaya, que ha sido un caballo de batalla desde que se unió al Magallanes, sabemos que tiene relevancia. De decirte que él va a ser el cerrador, no es algo que me corresponda ni decirlo en este momento, y es algo que por supuesto en eso tiene mucho el peso el cuerpo técnico.
nosotros de alguna manera repasamos muchas informaciones. Ahorita hace unos minutos estuve en conversación con Ender Chávez, con Darwin Marrero hablamos al menos una vez a la semana. Con Sokolovic sí tengo como un par de semanas más que no hablo, y con Mario tampoco, pero estamos en constante comunicación. Entonces, la decisión que también tome el cuerpo técnico no es una decisión ajena a todo lo que refiere la institución. La mayoría de ellos están en el sistema de MLB, y eso, por supuesto, permite que conozcan cuáles son los aspectos en los que podamos explotar mucho más, ¿no? Si Felipe, Wilkin, Vizcaya, cualquiera de ellos termina siendo el cerrador, eso es una decisión que por supuesto va a pasar mucho por lo que pueda tener el cuerpo técnico, tomando en cuenta los factores actuales, rendimiento, no solamente el tema de velocidad, y yo creo que de alguna manera eso es algo que uno puede trasladar a la mayoría de las posiciones dentro del equipo. Nosotros sabemos que donde quizás podamos tener un poquito más de carencias, y volviendo a esa de las primeras preguntas que tú hacías, Jesús, es en la rotación, y decimos esto no es porque no haya talento, sino porque precisamente en las limitaciones. Si uno puede contar con todo ese talento desde el principio, fantástico. O sea, hay muchas cosas que uno puede resolver. Entonces, de alguna manera también la importación va a irse por allí, ¿no? Va a irse para poder resolver el camino en cuanto a lo que uno pueda tener con importados para la rotación. Pero más allá de Junior Guerra y la edad que pueda tener, sigue teniendo un rendimiento importante. Si hay algo que hemos, por supuesto, hablado, y no solamente con Eduardo y con Darwin, sino también con Antonio Ballestre en la parte física, es ese cuidado que tenemos que tener un poco con lo que es los jugadores que ya tienen una etapa avanzada en su carrera. Y por ejemplo, el caso de Junior es alguien que el año pasado, no en vano fue el pitcher del año, pero que también tenemos que ser inteligentes en cuanto a su uso, y que toda la temporada podamos sacarle el mayor jugo posible en cuanto a su rendimiento como lanzador abridor con el equipo de Magallanes. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Rico, haces énfasis en la parte de la importación, y no es fácil en la Liga Venezolana que los gerentes puedan conseguir importados duraderos, que tengan el perfil de poder estar 2 o 3 temporadas, como en su momento, por ejemplo, fue Adonis García o Hassan Pena. Esos casos son esporádicos, o el mismo Josh Kroger. En Christopher Ogando uno pareciera ver un importado de esas características, que se puede adaptar a la Liga Venezolana, que es el rol que Magallanes más necesitaría, como mencionas, en dado caso, como el de abridor. Y quería preguntarte precisamente por ese nombre, por Christopher Ogando. Yo conversaba con él antes del video, y él me decía: por ahora no he hablado con la gente de Magallanes, sí he tenido algunos contactos desde Dominicana, pero voy a esperar. Quiero resolver mi futuro lo antes posible, pero entiendo que tengo que esperar. Era más o menos lo que nos decía Christopher Ogando. Si es por Federico Rojas, a este momento, aunque falta muchísimo, hay muchas variables que cambian, ¿te gustaría repetir a Christopher Ogando? Mira, yo creo que aquellos importados que hayan podido tener un rendimiento positivo, uno tiene que tenerlos en consideración. Tú bien hablabas de esa valoración que tienen ese tipo de importados que repitan varios años, que es poco común hoy en día, y creo que con la mano podemos llegar actualmente a casos como Reginato, Rangel Ravelo, por mencionar alguno, ¿no? En el caso de Magallanes, recientemente uno fue precisamente Reginato, antes de irse a Tiburones. Bien hablamos del caso de Adonis, pero son muy cambiantes, ¿no? Y todas estas cosas son para evaluarlas. Nosotros hemos evaluado un núcleo de importados que puedan encajar hacia lo que nosotros buscamos. Como bien te dije, todavía es un poquito pronto, con algunos hemos tenido un poquito más avanzado, pero
evidentemente descartar a cada quien de plano es difícil. Hay por supuesto otros peloteros que quizás no entran en el radar, que el año pasado habían llegado con unas expectativas bastante importantes y que quizás no tuvieron el rendimiento que era esperado, ¿no? El caso de O'Brien, de Barnum, que yo creo que hubo una apuesta positiva dentro de la organización y que lamentablemente no respondieron a los pergaminos que ellos traían. Por ejemplo, en el caso de ellos dos, sí difícilmente entran en la ecuación, y sobre todo nosotros entrando en lo que es un poco de los pitchers. Pero seguimos, por supuesto, evaluando varios candidatos que están dentro del sistema de MLB. Hay muchos jugadores. No podemos enfocarnos actualmente en lo que es esa valoración de traer prospectos. Eso es muy difícil, pero el no traer prospectos no significa que vayas a traer a un mal pelotero. Y cuando tú revisas los casos recientes de éxito, han sido peloteros que han estado cercanos a su última participación en el sistema MLB o están, digamos, sin ese pergamino. Y yo pongo el ejemplo de Cardenales, porque el año pasado tuvieron esa consistencia con la importación, y eso no es fácil. Repetirlo en todos los espectros no es sencillo, y realmente en ese caso Cardenales logró contar con Endersby, con McKenna, con un grupo de lanzadores que estuvieron prácticamente todo el año, y eso es mucha valoración al trabajo que viene haciendo la Junta, y por supuesto Chato, que ha hecho un trabajo muy positivo en su estancia con Cardenales. Pero evidentemente todavía estamos pronto, ¿no?, para definir todo el camino de la importación de Nueva York. Lo que sí estamos un poco más cerca, Federico, es, al momento de grabar este video, estamos bastante cerca de la convención anual de la LVP, que se va a efectuar entre finales del mes de mayo y principios del mes de junio. Aprovecho de preguntarte si tú vas a estar presente o será el presidente de los Navegantes del Magallanes, pero todo quiero puntualizar sobre el tema de postemporada. Hemos podido conocer que, bueno, nos han comentado algunos gerentes que, bueno, la situación económica es un tema a evaluar por cómo se finalizó la temporada anterior. Tú, desde tu posición de gerente deportivo, que muchas veces no implica y no recae únicamente la responsabilidad en ti, ¿crees que habría que cambiar el formato del round robin con tal de garantizar más estabilidad económica? Porque muchos equipos alegan que el round robin es caro por la cantidad de encuentros, por las movilizaciones que hay que hacer a lo largo del país. ¿O a ti te parece que habría que buscar la forma de mantener ese formato porque es el que le da mayor visibilidad al torneo? ¿En cuál de las dos vertientes te ubicas? ¿Mantener el round robin a toda costa? O, mira, vamos a sopesar para la 25-26 otras opciones, porque lo prioritario es mantener el espectáculo, y para mantener el espectáculo hay que tener un buen nivel económico. Mira, contestando a la primera parte de la pregunta, no voy a poder estar en la convención. Me hubiese realmente gustado, pero por temas logísticos y hacerlo en este momento se nos hace cuesta arriba. Va a estar, por supuesto, el presidente Héctor Arias. En cuanto al round robin, esto sí es más un punto personal, porque creo que ponerlo nada más como un punto de vista de toda la organización, creo que no viene completamente al caso. Para mí el round robin es la mejor etapa de competición en todo el deporte venezolano. No hay una etapa más entretenida, en el mejor momento, digamos, que el país, porque ese tándem diciembre-enero hay mucha algarabía por lo que son las fiestas decembrinas, y a mí la verdad que cuando cambió el formato de series no me gustó, pero como bien te digo, es algo personal. No es mi responsabilidad ese caso, sí. Pero también entendemos todo lo que pueden ser los factores logísticos. Hay que ser quizás un poco creativo, pero tampoco puedo juzgar a los extremos en el país. ¿A qué me refiero con los extremos? Aquellos equipos que están en el oriente o en el occidente a plenitud, porque Magallanes, de alguna manera, Tigres y los equipos que están en Caracas tienden una ventaja en cuanto a la coordinación logística, ¿no? Porque honestamente, cuando te pones a ver, si tú tienes que jugar en Maracay, no tienes que quedarte
propiamente, y si jugaste en el formato de round robin, vas y vienes, probablemente en una serie el tener que hacer ese mismo viaje 2-3 días seguidos termina siendo un poquito más irritante, un poquito más pesado para los propios jugadores. Y lo propio Caracas o Barquisimeto. Pero el round robin tiene una esencia, algo que resalta mucho ese factor del béisbol venezolano. Y a mí la verdad que me encantaría que siguiera y que ojalá se pudiese tener la manera de que todos los equipos, porque no puedo verlo nada más como Magallanes, sino que todos los equipos puedan establecer un camino en el que realmente les sea factible. Pero en una opinión de Federico Rojas, creo que es el formato que para otros deportes es un poco diferente, ¿no? En el caso del básquet, te puedo decir, el año pasado hubo una especie de formato de round robin con la mitad de juegos, porque no eran 16, sino en este caso de 8. Y fue un esfuerzo logístico, pero es otro tipo de deporte. Entonces, calzarlo entre uno y otro, en el fútbol, por ejemplo, este formato de cuadrangulares, que es tipo round robin, ha funcionado y creo que le ha dado un poquito más de energía a lo que es propiamente el formato liga. Y creo que le ha dado un poco de interés al tema de cierre y todo ello. Pero ya resumiendo, a mí la verdad que me encantaría que pudiese seguir el round robin. Y bueno, yo soy de los defensores del round robin, tal como tú comentas. El hecho de que se pueda juntar el round robin, los refuerzos, la época decembrina da un ambiente especial. Y además, bueno, aprovecho ya que estamos en confidencia en esta grata conversación, a mí por ejemplo me gusta el play-in porque siento que le añade a la liga competitividad hasta el final, a pesar de que bueno, a uno no le gusta porque premia en algún sentido, un equipo que estaba sexto se puede terminar metiendo, pero también nos añade que hasta las últimas jornadas cualquier equipo tiene la posibilidad de clasificar, pero y bueno, cada quien es libre de expresar su punto de vista, no se tiene que molestar a nadie si le gusta o no le gusta al final. Tal cual, yo también lo veo así y creo que el aficionado cuando tiene esa vinculación de encuentro de eliminación le da mucha más importancia al momento, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que en el béisbol venezolano ha funcionado. ¿Cuántas veces no repasamos momentos de cómo se pudiese dar un particular empate y lo que eso significa, la conversación de calle que esto traslada, ¿no? Y que en otros casos se ha convertido, fíjate el caso de un buen colega que es Héctor Cornelio, cómo se ha convertido de alguna manera en una imagen a transmitir esos posibles escenarios. Y eso creo que lo ha trasladado para el venezolano. Creo que de alguna manera el venezolano en ese sentido está identificado con lo que puede hacer esos escenarios de mucha competencia en una parte final. En el caso particular de otros países, le han buscado dar ese sentido de competitividad y fíjate cómo la NBA ha cambiado, cómo la NBA le ha dado ese formato de play-in del 7º al 10º para darle más posibilidades a equipos que a lo mejor en la parte baja. Así que bueno, yo la verdad que estoy con esa contigo también. Yo creo que lo del play-in es otro de los aspectos que así sea un porcentaje muy alto de los que tengan chance de clasificar, también le da opciones a que los equipos, aquellos que tengan un mínimo chance de poder meterse, también que el aficionado pueda acercarse al estadio en esa etapa de término. Federico, bueno, ya para ir finalizando, agradeciéndote como siempre, quería tocar un par de temas. El primero de ellos era el tema de la asistencia del público al estadio. Yo sé que tu tema es más que todo deportivo, pero me interesa saber tu visión precisamente como gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Tú has comentado que en gran medida cuando se tenga un equipo en el que el aficionado se sienta identificado, va a asistir al estadio. Sin embargo, yo he podido percibir con lo que me comenta la gente cuando he asistido al José Bernardo Pérez, que el país ha cambiado en muchos aspectos y el asistir al estadio se hace complejo por transporte público, por tema del desplazamiento con tu vehículo personal en caso de que lo tengas, y me da la sensación de que a la gente le falta, porque el estadio José Bernardo Pérez, para quienes no hayan podido ir,
no queda en el centro de la ciudad, sino más bien a las afueras de la misma. Creo que el aspecto de traslado al estadio es algo que afecta a que no vaya tanto público. La pregunta es, ¿tú lo ves así? ¿Crees que esto también lo afecta? Y sobre todo, para la 25-26, la gerencia de Magallanes, la presidencia del equipo, estaría dispuesto a intentar con las entidades gubernamentales del momento generar una especie de ruta que lleve a los fanáticos de distintos puntos de Valencia y de Carabobo a el José Bernardo Pérez de Valencia para que precisamente vaya más público. Mira, eso ciertamente no es algo que está en nuestras manos, como tú dices, pero Héctor ha sido muy abierto a que ideas que uno tenga, propuestas que uno pueda tener, sean trasladadas, ¿no? Por supuesto, a quienes se encargan de toda esa área operativa no relacionada con el deporte. Y eso es algo que, por supuesto, a nosotros nos llena de satisfacción el poder plantear ciertos elementos. Decirte exactamente que va a haber una ruta trazada o algo sería mentirte en este momento, porque no tengo una certeza para decirte que eso pueda ocurrir. Yo creo que el tema que ocurre con el béisbol, por supuesto, también, tú bien hablas de la ubicación, pero también el número de partidos, que es una naturaleza del juego y que no debería cambiar con ese número que se tiene, porque ya incluso hasta se redujo de aquel momento de ese número que era sobre 60 juegos en su momento dado. En este caso, el aficionado también va a ponderar entre una cosa y al encuentro va a poder ir. Ciertamente, cuando nos trasladamos a un escenario hace 13, 14 años, en el que la venta de abono fue una de las más altas de la historia del Magallanes, en donde hubo una cantidad importantísima que asistía a los juegos. Hoy en día, más allá de que se pueda estar lejos, creo que los aficionados ponderan entre ir a un lado u otro. También el factor entretenimiento que pueda haber dentro de la misma ciudad. Y no son comparables, por ejemplo, con otros deportes, porque la gente habla, bueno, pero mira, el Carabobo ha crecido en afición y ciertamente ha habido una mayor presencia, pero juegas 2 partidos al mes. Es muy diferente la comparación cuando tengas que jugar 13, 14 partidos. Y tomando en cuenta los clásicos, porque mueven mucho, y creo que dentro de todo la respuesta del año pasado fue bastante positiva. Pero volviendo al inicio que tú mencionabas, también va a depender mucho de ese equipo que uno tenga, de esas figuras que puedan estar. Esos son elementos que el aficionado los tiene presentes. Fíjate, la semana pasada en Gwinnett aprovecharon el elemento del Rehab Weekend, por decirlo de alguna manera, con Ronald Acuña, y la afición acudió mucho más. Es un estadio de ligas menores y tiene esas particularidades, y nosotros evidentemente sacaremos provecho de cosas para ofrecerle al aficionado. De mi parte, evidentemente, queda ofrecer el equipo que sea lo más competitivo posible, y eso va a llamar. Hay cosas que tenemos que ir ajustando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de alguien vinculado a otros deportes, como el fútbol americano y el soccer en Estados Unidos, como la política que instauró Arthur Blank, propietario de estos 2 equipos y de la compañía Home Depot. ¿Qué hizo Arthur Blank? La política del fanático primero. Y esa política del fanático primero es que no sea algo muy costoso ir para el estadio en todos términos, no solamente a nivel de tickets, sino que vas a comerte algo, sea económico, y ciertamente tú te puedes conseguir algo que sea más accesible. ¿Qué particularidad tiene el José Bernardo? Que tienen los vendors, y que de alguna manera habrá que ver cómo poder sacar provecho entre todas las partes para que el aficionado se vea beneficiado, y que por supuesto también esos vendedores, los que tienen establecimientos en el estadio, se puedan beneficiar de esa parte, ¿no? Puedan sacar, pero evidentemente los números de cada quien son diferentes, entonces eso es algo que no puede ser de un formato tan rígido. Pero sí creo que el aficionado hay que tratar de darle una manera en la que se sienta
respaldado, ¿no? Al final del día, el aficionado termina siendo uno de esos elementos claves para terminar impulsando y pelear los campeonatos. Tú revisas los últimos campeones y siempre tienen un respaldo de la afición. Caribe se convirtió en el Caribes en esa década entre el 10 y el 20, se convirtió en un equipo ganador y la afición empezó a ir al Chico a apoyar a Caribes, y en una ciudad en donde el básquet predomina principalmente, independientemente de que ya Marinos no esté allá. Incluso con Gladiadores también lo han hecho, y ese fue un gran reto que tuvo Caribe, pero lo hicieron en base a ganar. Si tú tienes un equipo que no tiene esa sensación de ganar, el aficionado no va a ir, pero si además le puedes tener un equipo competitivo y sumar esas otras cosas, creo que el aficionado va a responder de manera positiva. Sí, y como tú lo has comentado, Federico, es que además el tema de la fanaticada puede incidir también en lo deportivo, porque mientras un jugador tenga más apoyo de público, que haya ambiente para jugar, que sienta su casa como un fortín, mejor va a darlo todo en el terreno de juego. Ellos siempre salen a dar todo, pero esa adrenalina, si no hay tanto público, se pierde. Entonces, por eso creo que es una situación o un tema de estado el de cómo reenganchar al fanático magallanero, al José Bernardo Pérez, porque si uno lo ve al estadio universitario, a veces hay más magallaneros que de otro equipo, o te vas al José Pérez Colmenares un día sábado y eso parece 50-50. En Maracaibo siempre hay magallaneros, qué decir de Puerto La Cruz. Entonces no es un tema de que, por lo menos a mi forma de ver las cosas, no es un tema de que no hay fanáticos del equipo, para nada. Ha demostrado que Magallanes es el equipo que tiene más afición del país, pero cómo volver a unir los lazos entre el aficionado magallanero y el José Bernardo Pérez. Pero bueno, ya tú nos lo explicabas muy bien. Ojalá las cosas se puedan dar para que se pueda reunificar, como quien dice, ese matrimonio entre la afición y el José Bernardo Pérez. Sí, y es un gran reto. Yo crecí también como aficionado del Magallanes y en su momento esa motivación de querer ir a José Bernardo era un reto. De hecho, yo vivía en Puerto Cabello y a veces uno quería ir en un momento dado, y era un challenge el que tenía que hacerlo. Me acuerdo en un momento dado que hubo una política que se instauró para promover que los aficionados de otras áreas cercanas, ¿no? Como Puerto Cabello, Juma, Miranda y todo ello, fuesen al José Bernardo y pusieron unos juegos al mediodía, pero el sol pegaba muy de frente por la distribución, la dirección en la que está el estadio, y no terminó siendo algo muy positivo, y no es algo que vayamos a hacer, la verdad. Te pregunto, te voy a dar unos nombres de algunos prospectos y tú me dirás, evidentemente entendiendo el tema de lo pronto que estamos, ni siquiera estamos en junio, es imposible, hay demasiados imponderables, pueden cambiar muchas cosas aquí hasta allá, pero tu sensación con respecto a la organización en la que están y las posibilidades de que reciban el permiso de jugar en Venezuela. Te doy estos nombres y tú después me comentas quién te parece que hay más chances de verlo en la 25-26. Nelson Rada, Joxington García, Gabriel Rincones Jr., Jorge Burgos. Te pregunto también por Kevin Castro y por los tres muchachos de los Rojos de Cincinnati. Seguro se me escapan más nombres, pero los tres muchachos de los Rojos de Cincinnati. Te pregunto por Carlos Franco, por José Montero y por Néstor Lorán. Además, de una vez incluyo en esa lista a Wilmer Flores Jr. Sí, muchos de esos nombres nos reunimos personalmente, están teniendo buenos rendimientos. Hubo otros casos, por ejemplo, Franklin Arias y Justinson García, que estuvimos en Fort Myers, pero por cuestiones de compromisos que ellos tenían, no pudimos reunirnos personalmente. Están en un nivel muy alto. Ojalá pudiésemos contar con ellos. Decirte con certeza que vamos a tener a uno u otro sería un poquito irresponsable de mi parte, pero es lógico que tú me puedas hacer una pregunta basado en todos estos jugadores que tienen un talento extraordinario y que de verdad que nos encantaría contar con ellos, ¿no? Gabriel Rincones Jr. Mostró su disposición.
evidentemente tiene que esperar todo el camino. Me encanta la actitud que tiene este chamo, porque lo de Rincón es que él tiene vinculación de Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Algo muy, muy particular, ¿no? Lo de Gabriel, y con un pasado de su padre relacionado también con el béisbol, pero es un pelotero que tiene una personalidad extraordinaria. Pero evidentemente depende de muchos factores de la organización. Tú bien hablabas de Lorán, hablabas de Franco. Franco está teniendo una temporada maravillosa, ¿no? Y está tejiendo una buena cantidad de innings. Todos de los que mencionaste, quizás hoy te pudiese decir que el más que pueda estar, y también va a depender de un factor de salud, y va a depender también de la valoración para el año que viene, es el caso de Kervin Castro. Leandro Pineda es otro nombre que, por supuesto, quizás ahí no lo mencionaste, pero sabes de la relevancia. Es otro de los casos que pueda estar. Con Jorge Burgos nos reunimos y él también tiene ese deseo. Pero insisto, todo esto depende también de aguardar un poquito más en cuanto a sus organizaciones, lo que puedan tener. Pero la realidad es que muchos de ellos, Luis Swissveld es otro que también que nos reunimos, que obviamente ya es alguien más conocido por haber tenido su andar la temporada pasada y todo lo que logró. Pero igual es pronto, ¿no? En ese deseo, esa posibilidad de contar con ellos. Pero yo creo que un porcentaje bastante positivo de todos estos chicos. Diego Velázquez también es otro que está en el radar, y es un chamo magallanero que siempre ha querido estar, pero que el año pasado tuvo una importante de turno, y eso también termina incidiendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué termina resultando para este año. Yo creo que ya cercano, por supuesto, a finales de agosto tendremos con más certeza, principios de septiembre, tener con más certeza de cuáles de estos casos realmente podamos contar. Pero la intención, Jesús, es que nosotros podamos tener un equipo con sensación de campeonato desde el primer momento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con sensación de campeonato? Que un equipo que ese que esté en octubre, y que después los añadidos que vayan a tener, pero que ese mismo de octubre sea un equipo que tú puedas considerar para pelear el campeonato. Ya después la obtención del mismo depende de muchos elementos, ¿no? Y eso, por supuesto, es una de las cosas que vamos a batallar y que vamos a trabajar en conjunto para que eso sea. Y no te pregunté por José Suárez, porque ya has hablado de él, pero bueno, se lo comentamos a los que nos ven. Sí. Federico ha dicho que hasta un 80% de sus posibilidades José Suárez quiere estar con Magallanes, que su familia es de Naguanagua, él es de ahí y quiere estar con el equipo, pero evidentemente falta todavía que termine su temporada, que termine sano. Muchas veces están en ligas menores y de repente lo suben a grandes ligas y ya se queda mucho más tiempo con el equipo. Entonces, por eso lo que nos comenta Federico cambia demasiado el panorama. Pero bueno, sin embargo, nos dejó ahí la noticia. Federico, agradecerte tu tiempo. Has tenido algunos problemas de conexión ajenos a ti y sin embargo has tenido la amabilidad de mantenerte constante con nosotros, y de verdad, no solo este servidor, sino todos los aficionados del béisbol venezolano y de En la Jugada te agradecen como siempre tu amabilidad y tu condescendencia con los medios. No, Jesús, gracias a ti. Va bien, bueno, disculpa los imponderables, son cosas que pasan, pero ciertamente agradecido, porque también el trabajo que vienes haciendo, y yo valoro mucho eso. Cuando uno se pone en perspectiva, como yo evidente decía, off the record, mi primera carrera es el periodismo. Valoro mucho lo que es ese trabajo, ¿no? Ese esfuerzo que se tiene que hacer desde atrás para poder producir algo, ¿no? Y que hoy sigan existiendo tantos canales como el que tú produces de tanta calidad, realmente nos llena de satisfacción, y evidentemente te deseamos que, por supuesto, esto pueda mantenerse por muchísimos años. Muchas gracias, Federico. Bueno, ustedes escucharon a la nueva cara, el nuevo gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, que no solo atiende este servidor, a grandes medios de comunicación, para que ustedes al final se informen. Recuerden, como siempre, activar la campana de notificaciones, suscribirse al canal y bueno, dejarnos de una vez las preguntas que quieran hacerle a Federico para que yo lo vuelva a fastidiar cuanto antes para
para saber de los navegantes del Magallanes. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti, Jesús. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.